Vamos a ver cómo hacer una predicción, una prognosis por series históricas del aeropuerto de Valencia. Lo primero, usando Excel. Buscamos pasajeros aeropuerto de Valencia y nos sale que en la web del aeropuerto de Valencia, de AENA, tenemos aquí los pasajeros. Voy a cogerlos así, control C, nos vamos al Excel que tenemos aquí abierto, control V, a veces esto no funciona, depende del navegador, en el peor de los casos habría que copiar la mano. Un momento que se me ha ido, vuelvo al Excel, que lo que quiero es hacer esto grande, y ahora pues obviamente voy a tener que copiar esto, control X, control V, y aquí tengo ya el año y los pasajeros. Selecciono las dos columnas, insertar y vamos a poner un gráfico de dispersión. Bien, vamos a poner este mismo. Bien, aquí vemos la forma del tráfico del aeropuerto de Valencia. Lo que vamos a hacer es meter una línea de tendencia con el botón derecho del ratón. Seleccionaremos aquí la serie, botón derecho, lo repito, selecciono la serie, botón derecho del ratón, agregar línea de tendencia. Y aquí puedo elegir la que más me guste, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es que me presente el valor de R cuadrado en el gráfico para ver cómo de buena es la línea de tendencia. Esta es un 17,88, lo cual no está muy allá. Vamos a ponerlo por aquí arriba. Luego voy a volver a mi línea de tendencia, la vuelvo a seleccionar y le digo que me presente la ecuación en el gráfico. Aquí es muy importante el tema de los decimales. Aquí pone 1e elevado a la 8. Con eso no vamos a conseguir, esta ecuación no nos sirve para nada. Necesitamos la ecuación, sería pincharla y decirle en número, decirle que nos ponga por lo menos, en este caso con dos decimales, al ser una ecuación lineal es suficiente. Ahora veremos que con la exponencial o cualquier otra igual necesitamos más decimales para que luego, si lo que queremos es copiar la ecuación para sacar nosotros los valores, nos valga para algo. Pues aquí nos cambiamos a 4 posiciones decimales, por decir algo. ¿Vale? Y ya está. Creo que 4, ¿me deja? ¿No me deja? Sí, ahí está. Muy bien. Y ahora me vuelvo a seleccionar la línea de tendencia. R17,8 voy a probar con la exponencial. R18,29, la logarítmica. R17,87, la polinómica. Fijaos, la polinómica me da mejor, incluso si le aumento el orden, probablemente R68, fijaos, está dando un polinomio de orden que nos podría valer. Pero aquí tenemos un problema, que es que si le ponemos orden 2, que R36,66, que está bastante mejor que 17,8, y le decimos que hacia adelante nos vamos a querer ir 10 años hacia adelante, o 15, vamos a poner 15 periodos hacia adelante. Fijaos, a partir del 2000, esto me lo ha movido aquí a un sitio que molesta un poco, a partir del 2021, tráfico negativo en el aeropuerto de Valencia. Obviamente esto no nos serviría, por muy buen R que nos dé, si nos da una cosa que no vemos lógica, pues no serviría. En este caso sí podemos probar a incrementarle el, formato de la línea de tendencia es, si le ponemos más orden a la línea polinómica, aquí se nos iría, fijaos, pues posiblemente, aunque la R nos sale muy bien, fijaos, aquí la R es 0,68, pero en ninguno de los casos nos vale esto como una predicción razonable de lo que podría pasar. Entonces tenemos que aplicar el sentido común, aunque sea un método cuantitativo, pues hay que aplicar el sentido común. Vamos a utilizar otros métodos, como por ejemplo este que da una R de 18,27, 17, la exponencial da 18,29, pues esta nos podría servir viendo que pues va con la progresión que ha tenido en los últimos años, parece que va a ir algo hacia abajo y se va a establecer sobre los 4 millones de pasajeros. Yo pues igual diría que aquí está habiendo unas oscilaciones y se va a establecer un poco por debajo de 5 si se queda estable. Pero bueno, la serie histórica lo que nos dice es esto. Podríamos incorporar valores más antiguos para intentar ver cómo nos queda la serie histórica, si esto está siendo solamente del último periodo. Pero vamos, aquí lo importante era que viéramos
cómo se utiliza la herramienta, cómo se cambia de tipo de gráfica, cómo saber cómo es de buena la predicción, aplicar el sentido común y el tema de los decimales para la fórmula, ¿vale? Porque aquí nos interesa que tenga el e elevado a menos 0,0129x. Si esto tiene menos decimales, pues probablemente si queremos, en vez de tener la gráfica, tener la fórmula, pues no nos valdría. Y con esto acabo este polinomio.